Bueno, pues vamos por la segunda parte de este tema que hablamos la semana pasada acerca de... ¿Cuántos se acuerdan del tema de la semana pasada? Amén. Gloria a Dios. Amén. El tema es acerca de la gran tribulación, ya que no acabamos con este tema, que es muy importante en nuestras vidas, hermanos. Amén. Vamos a leer San Mateo 24 del 21 al 22. San Mateo 24, del 21 al 22. Amén. Fíjense cómo dice, hermanos. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Gloria a Dios. Entonces dice la palabra de Dios que habrá gran tribulación. Amén. Ese es algo muy importante porque nosotros debemos de saber todo respecto a este tema. Amén. Aquí nos está hablando de esa gran tribulación. Vamos a leer otra parte que ya leímos. Amén. Pero vamos a repasar solamente unos versículos. Apocalipsis 7:14. Amén. Apocalipsis 7:14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Qué quiere decir? Que en la gran tribulación aún va a haber salvación. Amén. Y no cualquier salvación, sino dice que una gran multitud. Amén. Una gran multitud que nadie puede contar, como lo dice en el versículo 13. Entonces uno de los ancianos, gloria a Dios, era más. En el versículo 9 es, ahí mismo, dice, después de esto miré, ya que una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. En el 14 dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Perdón, desde el 13. Dice, entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Amén. Esto es algo muy importante, hermanos. Marcos, capítulo 13, versículo 19.
Amén. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca la ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Como lo decíamos, hermanos. En este tiempo, hermanos, o sea, ha habido persecución en la iglesia, ha habido asesinatos, ha habido, pues, una gran manera de matar a los cristianos, de hacerlos sufrir, hermanos. Pero dice la palabra de Dios que no se compara con lo que se va a ver en los días de la gran tribulación. Amén. Por eso la Biblia dice que debemos de estar preparados, hermanos. Amén. Acuérdense lo que leímos la semana pasada. Dice la palabra de Dios que a la mujer se le van a dar las dos alas de la gran águila para volar de delante de la serpiente a un lugar desierto donde es sustentada por tiempo y la mitad de un tiempo, que son 3 años y medio. Pero dice que el dragón va a ir a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Amén. Vamos a leerlo, hermanos, para que recuerden esta parte. Gloria a Dios. Qué maravilloso. Vamos a leer Apocalipsis 12. Vamos a leer desde el 13 al 17. Amén. Para que nos demos cuenta, ¿para qué debemos de santificarnos, limpiarnos? Pues para que Dios nos permita escapar. Por eso la Biblia dice que estemos orando, rogando en todo tiempo que seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que sobrevendrán. Amén. Dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. ¿Quién es la mujer? ¿Cuántos saben quién es la mujer? La iglesia. Nosotros somos la mujer. La iglesia que está congregándose, que se está llenando, que está trabajando para el Señor, que se está santificando. Amén. Amén. Dice, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, todo el tiempo de la de esa gran tribulación, ellos van a ser apartados. ¿Pero quiénes? ¿Quiénes? Los que se santificaron, los que se prepararon, los que se llenaron de la presencia de Dios. Amén. Pero los que no, hermanos, van a tener que sufrir toda esta persecución terrible. Dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Por eso dice que estos son los que han salido de la gran tribulación, una multitud que nadie podía contar, porque muchos, ¿qué va a pasar? Van a salir de allí, pero eso va a ser muy terrible, hermanos. Amén. Porque dice que va a ser una gran tribulación cual no la ha habido ni la habrá jamás. Porque en ese tiempo se le va a dar autoridad a la bestia, sobre todo toda tribu, pueblo, lengua y nación, para que haga como él quiera con ellos. Porque la Biblia dice, y hará guerra contra los santos y los vencerá. Amén. Dice que son entregados en sus manos. Por eso es necesario que nosotros nos preparemos. Mucha gente dice, no, es que
Dice, ponen muchos tiempos de cuándo, dicen, no, es que la iglesia va a ser arrebatada en tal tiempo, pero no es así, hermano, no es como la gente lo diga o como lo interprete, sino como lo dice la palabra de Dios, hermanos. Así va a acontecer como está escrito, porque muchos se hacen imaginaciones, pero realmente no es así. Muchos dicen, no, antes de que cuando el anticristo se manifieste, no, ya. Fíjense cómo dice, vamos a leer, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 17. Amén. Fíjense cómo dice, hermanos. ¿Lo tenemos? Amén. Dice aquí. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Por qué dice que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar? Porque dice la palabra de Dios que cuando les digan, helo ahí, no lo creáis. Está en el aposento, no lo creáis. Cuando digan, está en el desierto, no lo creáis, porque como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir? Que todos lo verán. No se va a manifestar a unos cuantos, como cuando resucitó. Amén. Porque mucha gente puede hasta utilizar la palabra de Dios en esos días y decir, pero acuérdate que solamente a unos cuantos se le manifestó. Pero no, va a ser como está escrito. Dice, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Dice, no, dice, que no se preocupen por lo que dice la gente, aunque sea... Dice, como si una carta, como si fuera nuestra, como una persona muy ungida y que está hablando de parte de Dios. Dice, no se conturben. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Cuál es la apostasía? La gente que se va a regresar de la fe. Amén. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Ese Dios que se levanta contra todo, dice que Él se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, hermanos. ¿Sí? Porque dice que no hará caso al amor de las mujeres. Dice que no se va a inclinar ante ningún Dios, sino que Él se va a enaltecer. Y sobre todo Dios, también dice en el libro de Daniel. Dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Amén. ¿Qué lo detiene? La iglesia.
porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Amén. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Va a ser señales, prodigios y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Sino que se complacieron en la injusticia, en la desobediencia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Entonces, el Señor no se va a manifestar antes, sino hasta después. Hasta que el enemigo haya culminado su obra aquí en la tierra, entonces después se manifiesta el Señor. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamo mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén. Y ahí nos está marcando el momento en que todo esto va a acontecer. Amén. Es un tiempo porque muchos pues confunden de eso del arrebatamiento de Dios, donde Dios se los va a llevar a su reino. Cuando el Señor venga por nosotros, es porque ya acabó, es al final de la gran tribulación. Amén. Va a reunir a todos sus escogidos desde los 4 puntos de la tierra, dice la palabra de Dios. Amén. Los que fueron llevados al desierto van a ser reunidos también con nosotros, con los que hayan muerto también por causa del Evangelio. No son momentos diferentes. No va a haber que unos van a ser transformados aparte y otros en otro tiempo. No, todo esto va a pasar en un solo tiempo, como lo dice la palabra. Vamos a leer 1 Corintios 15, 51. Amén. Dice aquí: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. La última trompeta de las trompetas, de las 7 trompetas que habla en el libro de Apocalipsis. A la final trompeta, todos vamos a ser transformados. Amén. Cuando se le dan las 2 alas de la gran águila a la mujer, solamente es llevada a un lugar desierto para esperar el momento. ¿Cuál momento? Este momento. Dice aquí, ese momento que todos vamos a vivir, aún los que salgan de la gran tribulación vencedores. Dice que son los que no recibieron la marca de la bestia. Amén. Son los que se limpiaron, se lavaron.
He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Como cuando también habla de los dos testigos, que dice la palabra de Dios que la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá, los va a matar y va a tener sus cuerpos exhibidos por 3 años y medio, por 3 días y medio dice ahí, pero significa 3 años y medio. Y entonces dice que Dios va a enviar el espíritu de vida sobre ellos y les va a decir: subid acá. Y todo eso va a pasar en un mismo momento. Amén. Como lo dice la palabra de Dios, vamos a leer Apocalipsis de 10, versículo 10 al versículo 7. Todos estos eventos que habla aquí son el mismo evento. Esto es después de la gran tribulación. Amén. Acuérdense, primero son los juicios de Dios, luego viene la gran tribulación y después viene la ira de Dios. Para este momento, en la ira de Dios en la ira de Dios no va a haber ni un hijo de Dios ahí, porque la ira de Dios va a ser contra todos los impíos, contra todos los que no quisieron aceptar al Señor, todos los que no quisieron hacer la voluntad de Dios, hermanos. Amén. En la ira de Dios no va a haber ningún salvo, hermanos. Nada, ahí ya se acabó toda la oportunidad. La ira de Dios ya solamente es castigo de Dios para los que ni con los juicios ni con la gran tribulación se quisieron arrepentir. Amén. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. ¿Cuál? ¿Sí estábamos leyendo ahí o dónde? Apocalipsis 17 dice: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y dice que a la final trompeta. ¿Y cuál es esa final trompeta? La séptima trompeta. Son 7 trompetas. Y a la final trompeta el misterio de Dios se consumará. ¿Cuál es el misterio? Que vamos a ser transformados. Amén. Y ese mismo evento es el mismo evento que ocurre en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 15 al 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 15 al 18. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 15 al 18. Dice así: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que durmieron. O sea, no te vas a preocupar por los que durmieron. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, esa es la trompeta, descenderá del cielo. No quiere decir que Él va a descender del cielo a la tierra. No. Si Él descendiera del cielo a la tierra, nosotros podríamos ver al Señor. Ahí está en el cielo. Y lo vamos a ver cómo desciende. Pero dice la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, que Él fue arrebatado hasta el tercer cielo, donde le dice que Él oyó y vio cosas que al hombre le es imposible explicar. ¿Qué quiere decir? Dice:
dice aquí la palabra de Dios, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿De cuál cielo? De su cielo. Del tercer cielo va a descender a este cielo. No quiere decir que va a bajar hasta abajo, porque esa es, cuando Él baje hasta acá abajo, la Biblia dice que los ejércitos celestiales le siguen. ¿Qué quiere decir? Que ya venimos con Él. Ya venimos transformados con la gloria de Dios en caballos, dice la palabra de Dios, con vestiduras blancas. Amén. Para la última batalla que dice la palabra de Dios de la Armagedón. Dice aquí, y los muertos, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir, ¿a dónde? Al Señor, ¿en dónde? En el, ¿qué quiere decir? No baja hasta abajo. Recibimos al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. O sea, que estemos consolándonos con eso de que el Señor viene por nosotros. Que nos estemos limpiando, lavando, apartando de todo lo que no le agrade al Señor. Amén. Como dice la palabra de Dios, que podríamos escapar de estas cosas que van a venir. Cuando pase esto, hermanos, el Señor va a venir por nosotros, mientras que nosotros vamos a estar aquí en gozo de todas estas cosas, hermanos. Aquí en la tierra va a estar pasando algo terrible, porque ahí es donde dice la palabra de Dios que nosotros entramos a las bodas del Cordero. Amén, gloria a Dios. Amén. Pero la gente que se haya quedado aquí, hermano, va a sufrir lo peor, peor que la gran tribulación. Porque la Biblia dice que lo que preparó la bestia para los hijos de Dios, dice, preparadle el doble para ella. O sea, y eso va a ser preparado ¿por quién? Por el mismo Dios, porque dice la palabra de Dios que los que están debajo del altar de Dios dicen, Señor, ¿hasta cuándo no juzgas nuestras vidas de los que moran en la tierra? Y dice, espérense, otro poco, en lo que entran todos sus hermanos, todos los escogidos. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Quiero buscarlo, aquí lo tengo. Vamos a leer Isaías 26 del 19 al 21. Cuando la ira de Dios esté aquí, ...26 del 19 al 21... Amén. 19. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice aquí, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, porque por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él,
y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más sus muertos. El Señor dice, en ese momento del arrebatamiento, ese verdadero arrebatamiento, el Señor nos lleva con Él. Dice, métete aquí, porque el Señor sale de su lugar. ¿Para qué? Para castigar al morador de la tierra. Eso de castigar, eso es la ira de Dios. Es la ira de Dios que va a ser derramada sobre todo el mundo. Entonces dice, métete aquí, como diciendo, te voy a apartarme, no quiero que veas esto, porque va a ser algo muy, muy terrible. Amén. Dios va a castigar al mundo entero, porque la palabra de Dios dice que por causa de nosotros el mundo no ha sido destruido. Como leímos en otra ocasión acerca de Lot, de Abraham, si hubiese tan siquiera 10 justos, en ese momento no va a haber nadie. Por eso Dios ya no se va a detener para derramar toda su ira sobre la tierra. Amén. Mientras que aquí en la tierra está pasando la ira de Dios, Dios nos mete. ¿Y nos mete? ¿Qué pasa en ese momento? Vamos a leer Apocalipsis 19. Gloria a Dios. Esa gran fiesta a la que nos va a llevar, hermanos, yo no sé si va a ser solamente de comida. Yo creo que también va a ser de un conocimiento especial que Dios va a dar a todo su pueblo. Amén. Amén. Así como ahora mismo, la cena de Dios. Dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo. Acuérdense, estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Quiénes son estos? Una multitud que no se podía contar. Y dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Y salía del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Muchas personas a veces dicen, no, es que ya son las bodas del Cordero, pero no. Aquí en ese momento dice, han llegado. ¿Cuándo es? Cuando el Señor ya viene por su pueblo, su iglesia es vestida, es transformada, y en ese momento se casa con la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué dice que son las bodas del Cordero? Porque ahorita físicamente estamos apartados del Señor. Espiritualmente estamos cerca de Él. Y así, por eso somos la novia. Porque la novia, cuando es novia, todavía no está bien con el esposo. Pero en ese momento que sea el casamiento espiritualmente hablando, ya nunca nos vamos a separar de Él. Así como cuando se casan dos personas ya no se pueden separar, ya no tienen que separarse, así también. Por eso dice que ese momento es la boda del Cordero. Ahorita somos la novia. Amén.
pero nos vamos a casar con Él y siempre, por eso dice, así estaremos siempre con el Señor, dice, porque ahí es la boda, hermanos. Amén. Y acuérdense, dice la palabra de Dios, que nosotros somos uno con el Señor y ahí ya nos vamos a unir completamente con el Señor. Porque cuando nos unamos con el Señor, por eso esto mortal se va a vestir de inmortalidad. Porque ya somos uno con el Señor y recibimos ese cuerpo inmortal, ese cuerpo glorificado. Dice aquí, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Porque una fe sin obras es una fe muerta. Tiene que haber acción, tiene que haber obediencia. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. Dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios, a Jesucristo. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos. ¿Quiénes son? Esos ejércitos celestiales. ¿Quiénes son? Somos nosotros, hermanos, porque hace un rato dice que nos viste de lino limpio, finísimo, blanco, dice la palabra de Dios. Entonces dice que ya regresamos con Él, entramos a las bodas y ahora regresamos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Por eso dice, hace un rato leímos, ¿qué decía? Dice el cual el Señor destruirá con el resplandor de su venida. Porque ahora sí viene el Señor. Dice, de su boca sale una espada aguda, o sea, es la palabra de Dios, para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de fuertes y capitanes, y carnes de fuertes, de carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. Sí. Eso que dice, vengan las aves del cielo, también está hablando del pueblo de Dios. Y eso de que los comen no es físicamente, sino que la palabra de Dios dice que nosotros vamos a juzgar al mundo, hermanos. Amén. Dice que Él nos ha dado, que como Él rige, nosotros también vamos a regir las naciones, hermanos. Va a haber un tiempo de reinado. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Imagínense, todavía después de la ira de Dios, hermanos, aún quiere pelear. Aún quiere pelear contra Dios. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen.
Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Amén. ¿Esto cuándo ocurre? Después de la ira de Dios. Amén. Para que nos demos cuenta. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria a nuestro Dios? Así es como van a acontecer estos eventos que Dios habla en su palabra, hermanos. ¿Por qué? Porque a veces pues tenemos que estudiar para que podamos saber realmente cómo va a ocurrir. Y aparte de eso, pues tenemos que congregarnos, hermanos, porque si nosotros por sí solos leemos y queremos allá en nuestra casa, no, pues allá en mi casa yo oro, yo leo, yo le canto al Señor. No, hermanos, eso no es el mandamiento de Dios. 6 días trabajarás, pero el 7º día es para Jehová, tu Dios, hermano. Y tienes que estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque pasa, hermanos, que cuando uno se deja de congregar o se deja de santificar, hermanos, ¿sabes qué pasa? Se enfría uno. Te enfrías y se te olvida lo de Dios. Y cuando la gente se enfría, hermanos, deja de tener temor de Dios. Amén. Y no, hermanos, el temor de Dios debe de estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Todos los días. Gloria a Dios. Tenemos que humillarnos delante de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que si retrajeras tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. Amén. Así dice en Isaías. Que retrajeras tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. O sea, que hace lo que quiere. No, hermanos, porque aquí es donde Dios nos está llenando de su presencia. Acuérdense, la semana pasada hablamos de las 10 vírgenes. Unas estaban llenas de aceite. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. El rey David decía, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. En la presencia de Dios es donde nosotros nos llenamos de ese aceite que necesitamos. Amén. Para escapar de todas estas cosas que van a venir, hermanos. Amén. Porque Él no busca cualquier pueblo. La Biblia dice que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Amén. No solamente eso de espíritu y en verdad es como cuando dice, no quiero oidores, sino hacedores. Eso es ser un adorador en espíritu y en verdad. Amén. Vamos a leer Sofonías 3 del 12 al 15. Sofonías capítulo 3 del 12 al 15. Sofonías capítulo 3 del 12 al 15. Amén. Fíjense cómo dice, hermanos. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre. Amén. Un pueblo humilde. Ese pueblo humilde espiritualmente es aquel pueblo que se somete a Dios. Amén. Y pobre, hermanos. Pobre espiritualmente hablando, hermanos.
Dice, el cual confiará en el nombre de Jehová. Porque en aquel tiempo, hermanos, nadie de los hijos de Dios va a poder confiar en las riquezas. La Biblia dice que nadie va a poder comprar ni vender. Amén. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. Ese es un mensaje para el remanente que va a ser apartado. Como dice la palabra de Dios, que debemos de rogar en todo tiempo para ser tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que sobrevendrán. Amén. No solamente es rogar, Señor, apártame de eso, Señor, que yo no lo pase. No, realmente para de estar orando en todo tiempo es decirle, si realmente no lo queremos pasar, nos tenemos que limpiarnos, hermanos, lavarnos. Amén. Para ser tenidos por dignos de escapar de todas esas cosas que van a venir. Amén. Estar rogando en todo tiempo, Señor, lávame, límpiame. No sé, como decía el rey David, líbrame de los pecados que me son ocultos, que me dé cuenta que estoy haciendo mal, Señor. Ayúdame a apartarme, ayúdame a hacer tu voluntad. ¿Por qué, hermanos? Porque el reinado de la bestia va a ser ¿por cuánto tiempo? 3 años y medio. Por 3 años y medio toda la gente se va a llenar de alegría, de gozo. ¿Sí? Eso es lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Ahorita lo vamos a leer. Amén. Vamos a leer Salmo 101 del 6 al 8. Amén. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Amén. Ahí es donde nosotros nos debemos de poner a pensar. Cada uno en lo personal. Si realmente somos fieles, hermanos. Y si no somos fieles, hermano, no juzgo a nadie. Luego la gente dice, ay, avienta pedradas. No, hermano. Es una realidad que hay que hablarles la verdad. Cada uno debe de examinarse a sí mismo y darse cuenta si ha sido fiel a Dios. Porque los ojos de Dios están puestos ¿en quién? En los fieles de la tierra. Y si no hemos sido fieles, hay que empezar a ser fieles. Hay que empezar la fidelidad. Estamos vivos, hermanos. Todavía no ha llegado esto que estamos leyendo. Tenemos la oportunidad de levantarnos, de hacer la voluntad de Dios, lo que nos reste de vida hasta que lleguen estos días. Si no los llegamos a ver algunos, gloria a Dios. A final de cuentas, sigue valiendo lo mismo. El que muera siendo infiel, hermanos, ¿qué va a pasar con él? Se va a ir al infierno, se va a perder ahí. Amén.
Dice, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que anda en el camino de la perfección, este me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras. Amén. Porque también hay gente que tuerce la palabra de Dios para su propia conveniencia y se vuelve en una mentira. Sí. Amén. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Amén. Por eso debemos de estar despiertos, hermanos. ¿Por qué? Porque no vale la pena el corto tiempo que la gente va a reinar. 3 años y medio, hermanos. Vamos a leerlo. Apocalipsis 11, del 7 al 12. Amén. Fíjate cómo dice. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. Esos 3 días y medio son 3 años y medio. Ahí los van a tener exhibidos. Estos 2 olivos, hermano, son los 2 pueblos de Dios. El pueblo de Israel y el pueblo que es el pueblo de Israel en espiritual, que somos el injerto, los gentiles. Dice, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Miren, este es el regocijo que les hablo. ¿Cuánto va a dilatar el regocijo de la bestia? 3 años. 3 años y medio, hermanos. 3 años y medio él se va a gozar. Él se va a regocijar. Él va a decir, vencimos a nuestro enemigo. Por eso dice, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Amén. ¿Cómo los habían atormentado? No solamente con las plagas, sino con la palabra de Dios. Cuando una persona, tú te puedes dar cuenta, ya lo he dicho varias veces, le predica la palabra de Dios y se empieza a molestar. ¿Por qué se empieza a molestar? Porque está siendo atormentado. La palabra lo atormenta, hermano. Amén. Y cuando ellos digan, ya los vencimos por fin, ¿verdad? Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Después de 3 años y medio. Después de que ellos resucitan, todos estamos resucitando también por otros lados. Porque es necesario que los muertos en Cristo resuciten primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos juntamente con ellos arrebatados para recibir al Señor
en el aire. Amén. Entonces nosotros debemos de darnos cuenta de todo esto, hermanos. Vamos a leer Apocalipsis 13 para que se den cuenta cómo. 13:5. Amén. Fíjense cómo dice. Apocalipsis 13, del 5 al 10. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. ¿Por qué? Porque está lleno de soberbia. Es el tiempo de su reinado. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que son 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Ahí es lo que estamos viendo. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe de ser muerto. He aquí la paciencia y la fe de los santos, porque no va a ser con espada. No vamos a podernos defender, sino más bien tienen que morir por causa del Evangelio. Este es cuando dice la palabra de Dios que persiguió a la mujer, pero a la mujer se le dieron las 2 alas de la gran águila y fue llevada a un desierto. Pero dice que entonces se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Es cuando dice que hizo guerra contra los santos y los venció. ¿Por qué? Porque van a ser muertos por causa de la palabra de Dios. Amén. Quiero también mostrarles una parte. Es ahí mismo, en el versículo 4. Ahí mismo dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Sí? Imagínense, después de que dijeron eso, vence a los santos, ¿y qué pasa? No, pues se llenan de alegría, porque la gente dice: no, por fin ya exterminamos a todos los descendientes, a todos los hijos de Dios, ¿verdad? Pero no se dan cuenta que ese reinado no va a dilatar nada, hermanos. 3 años y medio es como el día de ayer, hermanos. Luego yo veo, vemos personas y decimos: ¿cuánto tiempo tiene de esto? No, pues ya tiene tanto. Órale, ¿cuándo pasó tanto tiempo? ¿Verdad? Así de rápido, hermanos. Para los que piensan seguir en la maldad, en el pecado, hermanos, no conviene. No conviene. Es un plato de lentejas, hermanos. Es un plato de lentejas. No cambiemos la eternidad que tenemos con Dios. Todos nosotros que somos escogidos por el mismo Dios, en particular. Todos los que estamos aquí, hermanos, no estás por casualidad. Dios te trajo para que tú escuches esto, porque esto es como si fuera el arca de Noé, hermanos. Amén. Donde Dios está llamándonos
La Biblia dice que ninguno puede venir a Él si no le fuere dado del cielo, hermanos. Estás aquí por la voluntad de Dios, hermano, que te trajo. Amén. Muchos, es que me obligan. No, hermano, Dios quiere que tú escuches todo esto para que seas salvo, hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 1 al 9. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 1 al versículo 9. Gloria a Dios. Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Cuándo pasa eso? ¿Sí se acuerdan? Dice la palabra de Dios que hará guerra contra los dos profetas y los vencerá. Y dice que se enviarán regalos, se van a regocijar. En ese momento, ¿qué van a estar diciendo ellos? Paz y seguridad. Eso es lo que va a decir la gente del mundo. El gobierno del anticristo, ¿sí? De la bestia, dice, entonces vendrá, dice, vamos a leerlo otra vez, que es algo muy importante. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, porque por eso dice tiempos, tiempo y la mitad de un tiempo. No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Pero no para nosotros, porque ellos, imagínate, todo eso lo están viviendo porque hay gente que no le interesa saber absolutamente nada de Dios. No lee la Biblia, pero para nada, hermanos. Entonces ellos están en oscuridad. No saben lo que va a pasar en ese instante. Y dice aquí, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón en la noche. Tú no estás en tinieblas. Tú ya sabes lo que va a pasar. Todo esto se está preparando, hermanos. El efectivo está desapareciendo. Ahora dicen que ya en las casetas ya no se va a aceptar efectivo. ¿Se dan cuenta cómo todo eso se va quitando y se va cumpliendo la escritura? La Biblia dice, nadie va a poder comprar ni vender sino que tenga el nombre, el número o la marca de la bestia. Es lo que dice, hermanos. Y poco a poco todo esto se va acelerando, nos va acercando a pasos agigantados. Y si en este momento estamos hablando esto, hermanos, es para que nos preparemos, nos llenemos de la presencia de Dios, le roguemos al Señor que nos transforme, nos cambie, para poder escapar de todas las cosas que van a venir. Amén. Porque sí se puede escapar. Podemos ser aquella mujer que se le dan las dos alas de la gran águila para ser sustentada por el mismo Dios. O podemos ser el resto de la descendencia de ella, a la cual el dragón va a hacer guerra para vencerlos, para matarlos, hermanos. Amén. Nosotros decidimos. Amén. Y no vaya a ser que cambiemos de opinión ya cuando estamos más cercas, hermanos. Porque cada día estamos más cercas, hermanos.
No vaya a ser que haya sido pérdida de tiempo todo el tiempo que estuvimos aquí en la presencia de Dios. Que nos regresemos atrás, no. En tu mente, hermano, no puede existir otra cosa más que llegar a la meta. Seas quien seas. La Biblia dice que el que anduviere por este camino, por torpe que fuere, no se va a extraviar. Fuerza tu carne. Como Pablo dice, golpea. Yo golpeo mi carne para ponerlo en servidumbre, hermanos. ¿Por qué? Porque ustedes creen que solamente ustedes y yo batallamos. No, el apóstol Pablo batallaba, dice que él golpeaba su carne. ¿Qué quiere decir? Que tenía aflicción también, que le costaba trabajo, hermanos. Pero él golpeaba su carne para someterla a la obediencia del Señor. Amén. 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 Dice aquí, para que aquel día no os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Esto que estamos leyendo ahora mismo no se nos debe de olvidar, hermanos. Porque ahorita lo escuchamos y no, sí, ya le voy a echar ganas, ya me voy a poner las pilas. Pero pasan una semanita y ya se te olvidó, hermano. Ahora ¿qué pasó? No se te olvide. Tienes que estar acordándote, no, sí tengo que librarme, tengo que guardarme para el Señor. ¿Por qué? Porque si se nos olvida, dice, mantenerse sobrio es acordarse de lo que estamos leyendo de la palabra de Dios. Amén. Dice, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira. Amén. Amén. Si tú eres fiel, hermano, no vas a pasar la ira de Dios. Dios está hablando, te está diciendo que Él te va a apartar de su ira, de la ira de Dios. Amén. Sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenemos que despertar, hermano. El diablo ya empezó a seducir al mundo con todo lo que ofrece, con la tecnología, todo, él está ofreciendo, hermanos. Y esto es un principio, pero debemos de estar preparados. Acuérdense, nuestro Señor Jesucristo fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo, ¿verdad? Y en este tiempo va a pasar también lo mismo. Debemos de estar preparados porque el mismo enemigo va a querer seducir al pueblo de Dios para hacer que se vuelva atrás. Amén. Vamos a leer Daniel capítulo 11 del 32 al 36. Daniel 11 del 32 al 36. Amén. Amén. En otra ocasión sí lo hemos leído, pero ahorita en la semana pasada no. Amén. Dice aquí: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Porque dice que es necesario dice, antes que el Señor se manifieste, dice que va a venir la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Los violadores del pacto. ¿Quiénes son los violadores del pacto? Los que se regresan atrás de la fe. Amén. Dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Debemos de estar preparados
para ese momento. Los que están llenos de la presencia de Dios los van a querer seducir, pero ellos, hermanos, no se van a dejar engañar. Van a actuar porque van a decir, ya llegó el momento. Amén. Dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro. Muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos, porque muchos no van a entender hasta que vean, como dicen, lo que realmente va a pasar. Muchos dicen, ay, no lo están creyendo. Van a tener que vivirlo para tenerse que someter a Dios completamente, hermanos. Y pues les va a costar la vida. Y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. 3 años y medio va a andar soberbio, va a hacer lo que quiere. Y no solamente él, su cuerpo que lo sigue, van a estar bien ensorbecidos, hermanos. ¿Sí? Porque todas las personas, hermanos, que, por ejemplo, de los jóvenes de ahora que se manifiestan y todo eso, de los que están en contra de Dios, por ejemplo, pues son los homosexuales, las lesbianas y todos los miles de géneros que ya se inventaron. ¿Por qué no quieren creer en Dios? Porque saben que Dios contradice su pecado. Y por eso se van a gozar ellos cuando maten a los hijos de Dios, porque ya no va a haber nadie que les diga nada. El rey Herodes se incomodaba cuando Juan el Bautista le decía, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y le incomodaba. Y a esa mujer también le incomodaba. Tanto que cuando llegó el momento que su hija le bailó a Herodes y le gustó, dice, hasta la mitad de mi reino te doy. Pídeme lo que quieras. Quiero la cabeza de Juan el Bautista. Así va a ser en esos días, hermano. ¿Por qué? Porque cuando a las personas les hablas lo que está mal, prefieren no creer en Dios en vez de arrepentirse, hermanos. De decir, me arrepiento, me voy a apartar, ayúdame Dios, quiero cambiar. Reconocer que está equivocado y aceptar la ayuda de Dios. Amén. Vamos a seguir leyendo ahí mismo en Daniel capítulo 12, versículo 10. Por eso es que muchos van a salir, una gran multitud que nadie puede contar, de la gran tribulación. De verdad que el que no se salve es porque no quiere, es necio, porque prefiere perderse, prefiere disfrutar nada, cambiar nada por un todo que Dios nos está ofreciendo. Dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impiamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Van a entender por qué. Porque hubo quien sí les predicó, hubo quien sí les habló la verdad. Amén. Estas palabras, hermano, nos van a ayudar siempre, hermano. Amén. Ese es el momento cuando dice que aunque fuéramos infieles, Él va a permanecer fiel. ¿Por qué? Porque en este tiempo va a haber también mucha infidelidad.
Porque la Biblia dice que se va a manifestar la apostasía, la gente que se va a regresar para atrás. Amén. Pero Dios, en su misericordia, hermanos, les va a dar una oportunidad, siempre y cuando no se marquen, siempre y cuando no hagan cosas de condenación. Daniel capítulo 12, versículos 6 al 9. Con este vamos a terminar. Gloria al Rey. Capítulo que no es. 12, ahí mismo, versículos 6 al 9. Para que entiendamos. Amén. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cuándo va a ser? De 3 años y medio del reinado de la bestia, y en ese tiempo va a ser el fin de estas maravillas. En ese tiempo va a ser el final, y ya no va a haber oportunidad para la salvación. Sí, en ese tiempo, cuando ya sea la ira de Dios, a pesar de que vieron todos los juicios de Dios, que son maremotos, temblores, terremotos, plagas, pestes, hambres, sequías, a pesar de ver todo eso, la gente no se va a arrepentir. Va a seguir la gran tribulación, donde Dios va a seguir mostrando sus maravillas, sus obras. ¿Por qué dice maravillas? Porque también en el pueblo de Egipto, cuando Dios mandó a Moisés y a Aarón, dice que él iba a mostrar sus maravillas al faraón, pero que él iba a endurecer más el corazón. Y así va a pasar también con mucha gente. Se van a endurecer más y más y más hasta su perdición. Entonces aquí nos está diciendo: y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Cuándo se acaba la manifestación de este poder? Acuérdense de los 2 olivos, que hicieron señales. Ese es el poder. Aquí, por eso dice aquí, dice: y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán. Ahí dice el pueblo santo. Amén. Dice, todo esto va a ser cumplido. ¿Por qué? Porque en ese tiempo de la gran tribulación se va a manifestar el poder de Dios poderosamente. Por eso dice la palabra de Dios: antes que venga el día grandioso del Señor, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Amén. Dice: en el postrer tiempo yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y mis siervos y mis siervas profetizarán. O sea, ese es el poder de Dios que se va a manifestar en estos días. Si nosotros limpiamos nuestra vida, ese poder va a venir sobre nosotros. Por eso dice: los entendidos entenderán. ¿Por qué? Porque están llenos de la presencia de Dios. Amén. Amén. Y Dios nos va a llenar aún en ese tiempo de su presencia. Eso habla de la lluvia temprana y tardía. La lluvia temprana fue en el tiempo de los apóstoles. La lluvia tardía es la última. Es en nuestro tiempo. Amén. Amén, gloria a Dios. Dice: y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y sí, él no podía entender porque no era para su tiempo, pero ahora nosotros lo podemos entender claramente. ¿Saben por qué? Porque es para nosotros, hermanos, para que nos preparemos
para que nos preparemos, porque el final, hermanos, se acerca. Y este tiempo cada día, como les decía hace un rato, avanza a pasos más agigantados. Y tenemos que apresurarnos a llenarnos de la presencia de Dios, hermanos. Amén. Y alejarnos también, como decía la otra vez el hermano Samuel, de las redes del enemigo, del diablo. Porque decía el hermano Samuel, ¿cómo se llaman todas las aplicaciones que hay en el celular? Redes sociales. ¿Por qué? Porque nos consumen el tiempo. En vez de estar leyendo la palabra de Dios, en vez de estar orando, en vez de estarnos santificando, estamos en las redes del enemigo y no nos damos cuenta, hermanos. Tenemos que despertar. Es el tiempo de despertar y llenarnos de la presencia de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues yo deseo que sea de bendición para todos los que nos ven también en el Facebook. Amén. Y que compartan, hermanos. Gloria a Dios. Amén.